insisto, el honor es mío. Estar con vosotros es que siempre me alienta. Hombre, unas cosas que... lo que haría yo con vosotros. Tanto potencial aquí junto, Dios mío. Tanto potencial junto, tantos que tenéis que dar para España. Esto me huele que es como un semillero. Hay que salir. No podéis estar encerrados. Tenéis mucho que hacer, mucho que plantar. Tanto líder potencial. Me dan ganas de predicar la predicación del primer día. Ay, Señor, Señor. Bueno, de verdad que es un honor estar con vosotros. Es una alegría el haber compartido. Hoy es mi última participación. Ayer fue un día intenso y muy, muy interesante. Y quiero dejaros, yo como siempre tengo una lucha, ¿sí? Quiero dejaros algo en el corazón, algo más sencillo. Y si me permitís, me acompañáis al capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Voy a mi Evangelio. Esto es un poquito inestable. Yo quería comprar uno de estos para la iglesia, pero ya me estoy saliendo yo de... Me está convenciendo de que no. Ah, es el suelo. Yo quiero uno de estos, hablando con Ana. Hay que cambiar el púlpito de estos modernitos que vienen ahora, y era este. Pero yo, mirar. No, si no pasa nada, sí. Yo sé bailar. Sí, es igual, si no, pero es... Bueno, Marcos capítulo 3, desde el verso 7. Del 7 al 19. Vamos a leerlo. Marcos 3, del 7 en adelante. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. ¿Cuánta multitud le siguió? Una multitud ya es una cantidad grande, ¿sí o no? Por eso es multitud. Pero me encanta siempre que la palabra de Dios recalifica lo que ya está calificado. Por eso dice recalifica. Era una multitud, pero para colmo era grande. Entonces era una gran multitud. Entonces, por favor, no pienses en una multitud. Piensa en una gran multitud de Galilea. Entonces siguió una gran multitud de Galilea. Pero la cosa no se quedó con una gran multitud de Galilea. La cosa aumentó. Dice, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Es decir, la cosa creció. Era una multitud grande. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Lo volvió a decir. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, otras traducciones dicen azotes, son palabras que describen mucho la situación de caos y de dolor que estaba pasando la multitud, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. ¿Después de qué? De toda esta situación de la multitud, sube al monte. Ahora fíjate, pasa de la gran multitud al gran aislamiento, la soledad. Sube al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para 3 cosas: para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes se apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Hay una
el texto que nos presenta Marcos, vamos a hacer una pequeña exégesis de este texto, un pequeño estudio de este texto, es un texto que nos enfrenta a una serie de contrastes y una serie de tensiones. Por una parte, Marcos nos explica que hay una situación donde hay una multitud que le está siguiendo, ¿verdad? Una multitud que le sigue, es una multitud que no tiene nombre, es una multitud que no tiene rostro, y después se nos presenta a 12 discípulos que todos tienen nombre, todos tienen rostro. Se sabe quiénes son. La multitud, no sabemos nada de ellos. Los discípulos sí sabemos muchas cosas de ellos, y hay una descripción, al menos de los principales discípulos. La multitud lo que busca es aliviar sus males, ¿verdad? Esos azotes, esos, como decía antes la palabra que aquí, plagas, ¿verdad? Todos los que tenían plagas, todos los que tenían azotes, caen. Y fíjate el verbo que se usa aquí es caer sobre Jesús. Es decir, lo que denota que hay una situación de desorganización por parte de la multitud, una desorganización que es muy clara, por cuanto todos venían de todas partes por el simple hecho de que habían escuchado o estaban escuchando lo que Jesús hacía. Entonces y después vemos el otro episodio donde los discípulos están viniendo a él porque él los llama. Entonces hay una serie de tensiones que yo quiero hablar. La motivación por la que vienen a Jesús las multitudes, simplemente la motivación es que vienen para recibir el milagro. Los discípulos vienen a Jesús porque él los llama. Hay una ligera diferencia. Entonces, cuando la multitud oprime a Jesús, él da un paso de separarse de la multitud y busca una barca para separarse de esa multitud y se separa de ellos, ¿no? Y yo quiero que veamos unas tensiones, por decirlo de alguna manera, que hay en este texto que a mí me ayudaron a reflexionar acerca del modelo de ministerio y de iglesia que quería edificar, de un texto tan rarito como este. Entonces, este texto, a la hora de la práctica pastoral y a la hora de la práctica ministerial, revela cosas muy, muy interesantes. La primera tensión tiene que ver si vas a trabajar con una multitud desorganizada o vas a trabajar en la organización de una comunidad. La segunda tensión tiene que ver si te vas a acercar a Jesús para recibir y poseer o si te vas a acercar a Jesús para ser expulsado por Jesús. Ahora os lo explico. Y la tercera tensión que vamos a ver tiene que ver si te acercas a Jesús para tomar o para ser comisionado. Fijaros, en la primera, que tiene que ver con la organización, a nivel pastoral, lo digo, mientras la multitud, la masa de la multitud se acerca para, como decía hace un momentito, para recibir de Jesús, la multitud se acerca para obtener de Jesús, para que sus males sean calmados de alguna manera, esa situación de desorganización se enfrenta a un grupo de discípulos donde por lo menos ya han empezado a dejar cosas. La multitud se acerca a Jesús para recibir, pero los discípulos, para empezarse a acercar a Jesús, por lo menos los primeros ya tuvieron que empezar a desinstalarse de su comodidad, de su zona, como se suele decir ahora más de moda, de la zona de confort. Entonces, de la zona de confort, los discípulos tuvieron que empezar a dejar cosas. No es que tengan mucha conciencia, pero el nivel de conciencia que los discípulos tienen en este momento, bueno, me dicen que tengo que hablar un poquito más despacio, pero el nivel de conciencia que los discípulos tienen en este momento es algo superior al de la multitud. Es decir, por una parte hay una multitud desorganizada y por otra parte el contraste, ves a Jesús que empieza a organizar una comunidad. Yo quiero que te fijes en estas dos cosas: desorganización de la multitud y organización de la comunidad. Otra tensión es el acercarse a Jesús. La multitud se acerca a Jesús literalmente para arrancar. Dice que caían sobre él, para arrancar lo que necesitan. Es decir, la multitud lo que busca es venir a Jesús para tomar para sí lo que necesita. Sin embargo, cuando Jesús coge y organiza a estos 12 discípulos, dice que los organiza para enviarlos a predicar.
es una tensión, porque dice, para que estuviesen con él y enviarlos. Quiero que estés conmigo, pero quiero enviarte. Señor, yo quiero estar contigo. Sí, muy bien. Pero acordaos que nadie es bendecido si no es para bendecir. Si tú eres bendecido, es para bendecir. Si yo preguntase, ¿cuántos quieren ser aquí bendecidos por Dios? Yo, sí. Pues la Biblia establece que tú eres bendecido para bendecir a otros. Es decir, tú te acercas a Jesús para ser enviado. Si eres parte de la comunidad, si eres parte de los discípulos, tú te acercas a Jesús para ir a otro lugar. El que se acerca a Jesús para recibir para sí, y ese para sí queda atesorado en uno, no es discípulo, es multitud. Tiene el espíritu de la multitud. El espíritu del discípulo es aquel que me acerco a Jesús porque voy a ser enviado. Y esto es muy diferente. Te aseguro que como pastor es absolutamente diferente trabajar con alguien que es multitud a trabajar con alguien que es discípulo. Totalmente diferente. Por eso ayer os decía, yo hoy vengo a buscar algo. Y los discípulos empezaron comisionados por Jesús, pero ya empezaron abandonando sus redes, abandonando sus barcas, abandonando sus cosas, cosa que la multitud no estuvo dispuesta a hacer en ningún momento, ¿verdad? Sino que en todo momento ellos pensaban en ir para aliviar sus males, en ir para que Jesús me solucione mis problemas, en ir para que Jesús me dé esto, me dé lo otro, o que me solucione, y qué bueno es ir a la iglesia, qué bueno es ser cristiano, porque así Dios me ayuda a mí, yo. Y como decíamos ayer, el centro del evangelio sigo siendo yo, y después yo y mi familia y mi casa. Entonces, la otra tensión tiene que ver con ser comisionados por Jesús en ese sentido. Porque el ser comisionado no es simplemente ser enviado. Ser comisionado implica asumir riesgos. La multitud nunca asume riesgos. La multitud nunca piensa en que seguir a Jesús implica un riesgo. Al contrario, lo que busca la multitud es asegurar sus necesidades fundamentales. ¿Qué es lo que yo necesito? Eso es lo que necesito asegurar. El discípulo sabe cuando es comisionado que tiene que asumir riesgos. Tiene que enfrentarse a demonios, tiene que enfrentarse a situaciones complicadas, sanar enfermos, predicar el evangelio, etcétera, etcétera. Hay una serie de riesgos que tienes que pasar. Por lo menos el discípulo tiene una conciencia de misión, cosa que la multitud no tiene. La conciencia de misión es esencial en ser discípulo, cosa que la multitud no la tiene. Y toda misión implica asumir riesgos. Si no estás dispuesto a asumir riesgos, bienvenido a la multitud. Si estás dispuesto a asumir riesgos, bienvenido a ser discípulo. Entonces es una cuestión de actitud, es una cuestión de asunción. ¿Qué tipo de creyente eres? ¿Eres de los que son parte de la multitud? ¿O eres de los que Jesús puede decir, tú, Pedro, Juan, María, Esther, sígueme, te necesito? Entonces, en el texto constantemente se ven unas opciones pastorales y unas opciones ministeriales que Jesús mismo tuvo que elegir. Porque muchas veces hablábamos en el desayuno y hay una serie de opciones con respecto a la organización de la iglesia, el fluir del Espíritu, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay unas opciones en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, una de las opciones o tensiones que se ven en el ministerio de Jesús es si nosotros tenemos que construir un ministerio en base a la gracia de Dios, el fluir de Dios, o en base a estrategias. Siempre que se habla de estrategias y de organización, parece que todo eso tiene que ver con empresas humanas, organización empresarial, etcétera, etcétera. Pero aquí esa tensión se ve aquí, porque uno pareciera ver que si el ministerio de Jesús, que le siguen multitudes, oye muchacho, ¿quién le dice que no a multitudes? Imagínate llenar el estadio del Real Madrid ahora, o el Wanda ese nuevo, con gente, y poderle predicar a todas esas multitudes. No multitud cualquiera, una gran multitud.
no que viene solo de Madrid, sino que vienen de todos los territorios de alrededor, porque vienen a escuchar algo tremendo. Sin embargo, Jesús, frente a esa opción de hacer un ministerio basado en la multitud, no opta por eso. No asume la multitud como el material fundamental para preparar el ministerio y para preparar el futuro. No asume eso como el barro sobre el cual construir. No toma esa multitud como lo principal para su ministerio. Porque la misión de Jesús no se reduce a hacer bien a la gente. Porque si la misión es hacer bien a la gente, oye, nunca dejaremos de hacer bien porque siempre habrá pobres entre vosotros, dijo Jesús. Siempre. Luego la misión de Jesús no se reducía en el asunto de beneficiar a la comunidad y hacer bien a la comunidad, que es uno de los riesgos que podemos tener aquellos que trabajamos en el área social. Es un riesgo latente, siempre que está ahí presente. No se trata de eso. No se trata simplemente de predicar el evangelio a las multitudes para que las multitudes vengan, porque la necesidad siempre está ahí, sino que la opción de Jesús se ve muy claro cuando asume organizar un grupo selecto. Y cuando digo selecto, no digo elitista, sino seleccionado. Un grupo de gente que empieza a tener una conciencia clara acerca de qué va a hacer en su vida. Si mi vida cristiana se va a resumir simplemente, ¿dónde está Jesús? Allí voy a ver qué beneficio recibo. ¿Dónde está Jesús? Por allá. Dejamos nuestra casa porque ahora necesitamos recibir esto o aquello. Si es una relación con Jesús basada en el qué me da Jesús, o es un grupo de gente al que Jesús puede llamar y empezar a organizarlos. Es un pueblo escogido, es un pueblo elegido que puede ya tener una conciencia de misión, que la multitud no puede asumir. No entiende, no comprende. ¿Me estoy explicando? Espero que me esté explicando. Los discípulos tienen un objetivo claro. Tienen un proceso. Te llamo para que estés conmigo. Quiero que estés conmigo. Segundo, quiero enviarte. Y quiero enviarte a predicar, a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios. Es decir, las tres áreas. Que estés conmigo, la relación personal de Jesús, pero esa relación personal con Jesús, donde uno recibe todo lo que necesita, tiene un propósito, es ser enviado a algo, ser enviado para algo. Porque uno de los males que ha sufrido la iglesia tiene que ver con: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y claro, hay tanta predicación que con el énfasis en la multitud, con el énfasis multitudinario, donde la multitud siempre tiene esa presencia, que yo sigo predicando: venid a mí todos los trabajados y cargados. Dice Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero sigue el cuento. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, aquí este texto habla de dos cargas. La carga, una es la que traigo yo. Dice Jesús: ¡hey! Tu carga te la llevo yo. Ven aquí, déjala aquí. Entonces venimos a los llamamientos. Si estás cargado, si la vida te duele, y si yo aquí no he venido a tener conmiseración de nadie. Es más, vengo a darle una patada a la autocompasión. Bueno, a menos hasta qué punto, pero bueno. Entonces, alguno la necesita. Es decir, en el sentido que siempre, ay, ven y echa tu carga. Entonces venimos a los llamamientos, echamos nuestra carga. ¿Sí? Muy bien. Pero que aquí habla de dos cargas. Y aquí habla de un trato, de un pacto. Dice: yo llevo tu carga, pero tú tienes que llevar la mía. Porque aquí habla de la carga de Jesús. Entonces todo el mundo está pendiente siempre de la carga que Jesús me tiene que llevar. De mi familia, de mis hijos, de mi trabajo, de mi enfermedad, de mi todo. El coche no lo doy pagado, ¿cómo voy a hacerlo? Tío, hasta con estas cosas le vamos a Dios, sí, está bien. Pero ¿y la carga de Jesús? Porque Él dice: venid a mí todos los trabajados y cargados. Muy bien, Él lleva tu carga. Pero una vez que dejaste tu carga,
tienes que buscar cuál es la carga de Jesús y empezar a llevarla. La multitud solo deja cargas, pero no lleva ninguna. La diferencia entre un discípulo y la multitud es que la multitud deja la carga y se va descargado, pero no lleva ninguna otra carga. El discípulo deja su carga, que es pesada, y coge otra carga que es ligera. Tus cargas siempre son pesadas porque las llevas en tus fuerzas. Por eso tienes que dejarlas en los hombros de Jesús. La carga de Jesús siempre es ligera. ¿Por qué? Porque te da sus fuerzas para llevarla. Si hoy vienes a Cristo en un llamamiento, perfecto, ven. Pero yo te quiero preguntar, ¿cuál es la carga que vas a llevar de Él? ¿Cuál es su carga? Y Jesús les dice, mirad, acababan de echar fuera demonios. Él acababa de liberar a esos endemoniados. Él acababa de sanar a los enfermos. Y los envía exactamente a eso. Su carga seguirá siendo tal vez las multitudes. Seguirá siendo la gente quebrantada, la gente enferma, la gente que no le conoce. Dice, venid a mí y os envío a esto que estaba haciendo yo. Esa es mi carga. La multitud es mi carga. Quien no conoce a Cristo es mi carga. Discipular a uno que no sabe es la carga de Jesús. Cuando tú coges la carga de Jesús, Él asume tus cargas. Mucha gente sigue viviendo cargado con sus cargas porque se niega a coger la carga de Jesús. Se niega. Entonces viven arrastrando sus propias cargas porque son incapaces de dejar la carga de Jesús. Pues mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Un yugo siempre es tirado por dos animales, ¿verdad? El yugo, si conocéis lo que es un yugo, es una cosa así de madera para meter dos cabezas, una y dos, donde van dos bueyes, dos caballos, dos lo que fuese. Dos animales de la misma clase. Porque si tiras con dos animales de la misma clase, el surco va recto. Por eso dice la Biblia, no te unas a yugo desigual. Porque si unes un caballo con un buey, los surcos salen torcidos, porque uno tira más fuerte que el otro. Entonces el yugo desigual es un mal negocio para todo tipo de asociación, cualquiera que sea, mucho más el matrimonio. Pero cuando dice que yo lleve su yugo, ¿el yugo de quién? De Cristo. Es decir, el yugo de Cristo implica que yo meto la cabeza por un agujero. ¿Y quién está a mi lado? Porque somos dos. ¿Quién está tirando a mi lado si es el yugo de Cristo? Cristo. Por eso la carga es fácil y es ligera, porque el que está tirando del otro lado del yugo es Jesús. Pero cuando yo me niego a meter la cabeza por el yugo de Cristo, es decir, me niego a asumir las cargas de las cuales Él está tirando, cuando yo no hago eso, igual que me vine con mi carguita, me vuelvo con ella. Porque Él solo puede asumir la carga si tú asumes la suya. Es un intercambio que además, honestamente, a mí me suena justo. ¿Es justo? Yo asumo tus cargas, Marcos, que son pesadísimas y son terribles, pero tú te llevas la mía, que es ligera y es fácil. Pero a la gente no. La multitud, el espíritu de la multitud no es ese. Por eso, si Jesús hubiese usado a la multitud como material para su ministerio no hubiera alcanzado más allá de su muerte, no hubiera llegado a ningún sitio. Siempre recuerdo la historia de John Wesley. Leyendo un poquito de historia de la iglesia, es muy interesante, pero cuando lees de John Wesley, creo que muchos lo conocéis, pero si no, es un hombre, un reformador de la iglesia del siglo XVIII en Inglaterra, y su acción y su efecto, él llega hasta el siglo XIX. Los historiadores ingleses dicen que si no hubo revolución francesa en Inglaterra fue gracias a la acción no solo, digamos, religiosa
de John Wesley, sino a las reformas sociales que John Wesley trajo sobre Inglaterra. Y durante 100 años, hasta la llegada del siglo XX, toda la obra, la acción y el pensamiento de John Wesley tuvo efecto sobre la nación de Inglaterra y todas las colonias que Inglaterra tenía. En el tiempo de John Wesley había otro hombre que tenía más éxito ministerial que él. Se llama George Whitefield. Este George Whitefield era un hombre que le predicaba a las multitudes. John Wesley también. Multitudes a veces juntaban a gente, a miles de personas. Pero George Whitefield es un hombre que tenía documentado que había reuniones de más de 20.000, 30.000 personas predicando sin micrófono. Hoy necesitamos micrófono para esta cantidad de gente, imagínate. Yo podía predicar a este grupo cualquiera sin micrófono a estas alturas. Así están las gargantas de los viejos hechas polvo. Pero sin micrófono. Y los milagros que sucedían eran tremendos. Ocurrían milagros, señales, prodigios. El ministerio de George Whitefield era espectacular. Llegaba a los pueblos y antes de que llegase la gente al lugar de la campaña, la gente caía por las calles con convicción de pecado. Incluso eran sanados de sus enfermedades en las esquinas de los pueblos, en todas partes, dentro de las casas. Gente que ni siquiera iba a la campaña, el Espíritu Santo les alcanzaba. No había en toda Inglaterra el movimiento que George Whitefield estaba levantando, era multitudinario. Grandes multitudes le seguían. ¿Quién se acuerda de George Whitefield? Yo, porque te lo estoy citando ahora, si no, no sabía ni que existía. Cuando George Whitefield muere, dijo una cosa. Era amigo de Wesley, gracias. Era amigo de Wesley, pero cuando él muere, dice, he sido un tonto. Wesley supo guardar las ovejas en rediles y yo no. Él basó todo su ministerio en la multitud y no quedó nada. ¿Qué hizo Wesley? Wesley a las pequeñas multitudes que empezaba a alcanzar las empezó a organizar en grupos, en clases que le llamaban. Esas clases se reunían en casas y en esas casas organizadas tenían un método muy sencillo donde semanalmente ese grupo de gente que se reunía tenía un método donde se rendían cuentas el uno al otro, oraban el uno para el otro, daban un penique de ofrenda para una ofrenda especial que tenían, estudiaban una porción de la palabra y se rendían cuentas sobre todo en el área de la santidad. Bueno, tenían un método basado en 4 o 5 puntos y ese método lo llevaban a cabo siempre y era un método de discipulado al punto que esa gente que seguía ese método se les llamó los metodistas. Y eso, la iglesia metodista nace de ahí, de grupos celulares pequeños que son capaces de transformarse unos a otros, pero al mismo tiempo transformar la comunidad. 100 años después, la influencia de Wesley seguía sobre Inglaterra. 10 años después, nadie se acordaba de George Whitefield. La historia es clarísima y refrenda lo que está pasando aquí en el capítulo 3 de Marcos. Cuando tenemos un espíritu basado en ser multitud, nuestra trascendencia no alcanza nada más que a nuestra propia generación y se murió. Si nosotros queremos ir más allá de nuestra generación, y si el Señor no viene antes y nos permite construir algo, es decir, necesitamos edificar y ver, digamos, tener una mentalidad no de lo inmediato, sino de lo mediato, algo que tenga que ver con relaciones a medio plazo, largo plazo. Es decir, no todo lo que urge la iglesia lo tiene que solucionar. No todas las necesidades que existen, la iglesia tiene que estar ahí para resolverlas. No todo lo que es obra social nosotros tenemos que estar presentes. Y os lo dice alguien que trabaja mucho en la obra social. Tiene que ser aquellas cosas en las que el Espíritu Santo, Dios, nos esté llevando a ser una respuesta y ser una clarísima respuesta de Dios para mostrar el reino de Dios a una generación que necesita escuchar. ¿Pero para qué? Para traerlos a una iglesia, a una comunidad que los organiza para ser discípulos. Porque de cara a una multitud que le importó
importunaba, de cara a una multitud que le estorbaba, Jesús lo que hizo fue clarificar la misión, establecer una estrategia y organizar un grupo humano con metas y objetivos bien definidos para el ministerio y para la obra. Una obra, por cierto, de poder. Una obra donde los enfermos tenían que ser sanados. Una obra donde los demonios tenían que ser expulsados. Pero en base a gente que dejaba de tener la mentalidad de multitud y a gente que empezaba a tener otro tipo de actitud. El reto de este texto es un reto grande. Por eso, cuando nosotros construimos un movimiento o construimos una iglesia, tenemos que tener en cuenta, ¿somos multitud o somos discípulos? ¿Queremos basar el ministerio sobre la multitud o sobre la comunidad? Yo sé que vuestros pastores, vuestros líderes lo tienen claro, pero yo quiero que hagamos una reflexión personal cada uno. ¿Queremos ser una comunidad que está sobre valores claros, definidos? Y entonces sobre esa mira, yo, perdonadme, no es el caso. Pero, Rebeca, yo ya he aprendido que no se le puede predicar a gente mezquina. Es perder el tiempo. ¿Cómo predicas y estimulas a gente que solo piensa con el espíritu de la multitud? Y me mantengo cerca de Dios en tanto en cuanto puedo sacar algo de Dios. Pero en cuanto el Señor empieza a ponernos opciones de tener que dar, renunciar, dejar, acercarme para salir, no se trata de que me acerco a ti para quedarme. Ay, hagamos unas enramadas, dice generación perversa. No se trata de estar las enramadas, se trata de liberar a este niño de demonios. ¿Sí? Habían pervertido el mensaje de Jesús. ¿Sí? El ministerio no está en Cristo, el ministerio no está en la iglesia, el ministerio no está en la alabanza, el ministerio no está dentro de la iglesia, el ministerio está fuera. El ministerio siempre es fuera. Este es un lugar de servicio. Ministerio solo hay 5, la alabanza no es ministerio, es un servicio. ¿Qué es eso de un ministerio? El ministerio está fuera. Es ganar a los que no conocen a Cristo. Y si tienes el don de la música, gana gente que no conoce a Cristo. Gana gente que no conoce a Cristo. Gana a los perdidos, gana a las multitudes, tráelos, libéralos, discipúlalos, que estén cerca de Cristo y lánzalos otra vez hacia afuera. Discipula a los que estén cerca de Cristo y lánzalos. Por eso hay una tensión, que tengo que estar cerca de Jesús, pero una vez que estoy cerca de Jesús, Jesús me envía afuera. El ministerio siempre está en el mundo. El mundo, solo quiero amarte y amar lo que tú amas, cantábamos. ¿Pero qué es lo que ama Cristo? ¿No dice de tal manera amó Dios al mundo? El mundo, todo don, toda área que Dios te dé es para poder ganar al mundo. Y si tienes un ministerio es para equipar a los santos para la obra del ministerio, para que a su vez ellos lo sigan haciendo. Por eso el llamamiento de Jesús a esos pocos es que encarnen, se creen unas comunidades que encarnen los valores del reino en un contexto social tan conflictivo con el que vivimos. Una gente que encarna los valores del reino, los integra, empieza a vivir de una forma y por eso que se hace atractivo, se hace muy atractivo el estilo de vida de un cristiano. Dice, yo quiero vivir como esos. Quiero dejar de ser multitud para pasar a ser discípulo. Para pasar a ser discípulo. Por eso, una iglesia sin misión, no sé lo que es, pero no es iglesia, lo decíamos el primer día. Hay una conciencia de misión. Hay una conciencia de misión que hay que tener. ¿Con quién va a hacer Jesús la obra que tiene que hacer en nuestro país? Tú sabes que en la historia de la iglesia, bueno, en la historia bíblica, Dios no, antes de hacer algo, busca a alguien.
¿Tú sabes que Dios nunca hizo algo sin haber encontrado primero a alguien? Lo único que hizo sin participación del hombre fue la creación. Pero a partir de ahí, siempre que Dios se ha propuesto hacer algo, empieza buscando a alguien. Por eso cuando Jesús se proponía crear una comunidad, empezó a buscar a alguien. Cuando Jesús quiso construir, cuando quiso construir el templo, sí, buscó a un Salomón. Cuando quiere derrotar a un gigante, busca a un David. Cuando quiere reconstruir Jerusalén, levanta a un Nehemías. Siempre que quiere hacer algo, quiere traer salvación y que se construya un arca, busca a un Noé. Pero siempre que quiere hacer algo, busca ¿qué? A alguien. Entonces fíjate, Jesús, ante una masa sin nombre, de repente nos encontramos con nombres de gente, con nombre específico, porque cuando Jesús quiere hacer algo, primero busca a alguien. Siempre es así. Quiere liberar a un pueblo de Egipto. ¿Y cómo lo hizo? ¿Vino un ángel a liberarlo? No, buscó a un Moisés. Siempre busca a alguien cuando quiere hacer algo. Quiere que un juicio terrible sobre el pueblo judío que va a ser exterminado, y Dios busca a una Esther. Dice, para este momento he llegado. ¿Quién me puede decir a mí que tú no eres el alguien para el cual Dios está esperando hacer algo? Para poder traer a su hijo, tuvo que encontrar a alguien llamada María, en el que halló la actitud de humildad correcta. Hágase en mí conforme a tu palabra. En cuanto dijo eso, el ángel se fue. Cuando ella dijo, está bien, aquí estoy, lo que tú digas, como digas, esto es una locura, no hay quien la entienda, no sé cómo va a ser esto, pero y halló humildad. Y cuando halló humildad, Dios dijo, con esta se puede trabajar. Porque imagínate que hubiera llegado el ángel, María, tú eres la elegida para ser la madre del Mesías. ¡Oh, menos mal, ya era hora que alguien se diera cuenta de mi valía. No en esta iglesia que nadie se da cuenta de lo que yo valgo, y tuvo que venir un ángel del cielo, porque claro, llevo tanto tiempo esperando que alguien reconozca mis dones. Amén, dice. ¿Me entendéis? La actitud. Cuando Dios quiere hacer algo, busca a alguien. ¿Cómo lo logró toda esta gente hacer lo que hicieron? Si apenas el llamamiento en los discípulos era estar con Jesús, nada más. No solo no se les equipó, sino que se les pidió lo que tenían. Dame tus barcas. ¿Cómo lo lograron? Lo primero que siempre hace toda persona que es llamada por Dios, lo primero que hace, y a lo largo de la Biblia se ve claramente, es que estos hombres y mujeres a lo largo de la Biblia y también los discípulos, lo primero que esta gente, que por cierto es gente que hizo algo, no que dijo algo, porque por eso os decía ese énfasis en el hacer, no en el decir, porque de decir el mundo está cansado de gente que diga cosas grandiosas, sino que necesitamos gente que haga cosas. Lo primero que lo hicieron es con fe, una cosa sencilla, fe. Por fe, estos alcanzaron, dice Hebreos, ¿verdad? Dice, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y habla toda la historia de Hebreos 11, todos los líderes de Hebreos. Al acabar Hebreos, el capítulo 11 dice eso. Por fe alcanzaron buen testimonio. Es decir, lo hicieron por fe. Se enfrentaron a un reto porque le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Eso es muy sencillo. Es decir, le creen. Sígueme. ¿Le crees? Sígueme. Deja las barcas. Sígueme. ¿Estás seguro? Porque la fe empieza ahí. La fe viene por el oír. Sígueme. 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 ¿Estás dispuesto? Sígueme. Te quiero sacar de la multitud y llevarte a otro nivel, a que estés conmigo y enviarte a predicar
y a sanar a los enfermos y a echar fuera a los demonios. En sí mismo todo eso es un mensaje que son los 3 ámbitos de acción del ministerio evangelístico. Pero otra cosa que hicieron los que hicieron las cosas que a Jesús les llamó es que dejaron al lado sus excusas. Mira, cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, es que yo no sé hablar. Yo ya no recuerdo bien las palabras. Muchos dicen que Jesús era tartamudo Moisés, que Moisés era tartamudo y sabes que los judíos se ofenden mucho con eso. Dicen, no era tartamudo, lo que pasa es que llevaba 40 años fuera de Egipto y la lengua ya no la recordaba. Y en ningún momento en la Biblia dice que fuese tartamudo. Dice que él no sabe hablar esa lengua, porque la había olvidado. Entonces pone una excusa a Dios, y el tema de la excusa es que era verdadera. Cuando Dios llama a Gedeón, dice, es que yo soy el más pequeño de una casa pequeña y yo aquí no pinto nada. Y era verdad. Y Nehemías era apenas un copero de un rey, que no es que fuera también un gran ingeniero ni constructor social. Y Esther tenía la excusa, es que si entro a ver al rey me puede matar. Y era verdad. Y David, dijeron, pero tú cómo vas a pelear contra Goliat si no sabes ni utilizarlas, nada. ¿Cómo vas a pelear contra él si no eres un hombre de armas? Y era verdad. ¿Cómo vas a pelear si hasta tu padre te olvidó? En el recuento de hijos. Y era verdad. Mirad, hermanos, las peores excusas son las que son verdad. Porque las que son mentira no tienen efecto, porque en el fondo nosotros sabemos que estamos poniendo una excusa que nosotros mismos ni nos creemos. Pero ¿qué excusa verdadera ha impedido que tú hagas la voluntad de Dios en tu vida? No tengo tiempo, soy muy joven, soy muy mayor, tengo hijos, otros dicen no tengo hijos, estoy casado, otros dicen estoy soltero, no tengo trabajo, otros dicen que tengo trabajo. Estoy sin salud, pero como tengo salud yo tampoco puedo porque tengo trabajo. ¿Tú sabes la cantidad de excusas verdaderas he visto en gente que quedó absolutamente inútil para el reino de Dios? Toda esta gente puso a un lado sus excusas. Ay, Señor, que tengo una empresa de pesca. Que me diga, que yo te siga y mis empleados. ¿Y quién da de comer a esas familias? ¿Quién llevará el pan? Si yo tengo una empresa, podría haber dicho Pedro. No es que tuviese solo un pescador, él tenía una pequeña empresa. ¿Cómo voy a abandonar eso? No tiene sentido, Señor. ¿Qué excusa verdadera le hemos puesto a Dios que ha hecho que nos paralizasen? Y todo eso era verdad. Era verdad que no sabía hablar bien, era verdad que el otro era el pobre o menor, y otro no era más que un copero, y que la reina podía perder su vida, y que Abraham y Sara muy mayores, y como vamos a tener un hijo ahora tan mayores, todo es verdad. La pregunta es, ¿cuál es tu verdad? Que te impide pasar de ser multitud a ser un discípulo sobre el cual Jesús puede edificar una nueva comunidad. ¿Yo cómo voy a abrir mi casa? ¿Mi casa para hacer una célula? No, porque mi casa... No puede ser, es que la mía no puede ser. Es que no puedo porque clax, y viene una excusa real, verdadera, pero que te inhabilita, que te incapacita. Yo le decía a la hermana ¿qué? Urticaria no, ¿verdad? Urcaregui. Estábamos hablando, dice, me decía, voy a contar esto con tu permiso. Entonces me decía, por favor, no tengas en cuenta mi edad, no me mires por mi edad. Dije yo, tranquila, en mi iglesia, los principales líderes que más gente ganan para el Señor, todas pasan de 80 años. Todas.
Entonces no me venga con el tema de la edad, porque nuestra iglesia no funciona así. Porque la gente dice, ¿y no tenéis un ministerio para gente mayor? Y dije, no, es que nosotros, el concepto de mayor no existe. Mientras tengas salud, trabajas. Puedes tener 40, puedes tener 80, pero ese concepto no. Entonces las líderes que llevan células que se están multiplicando, son mujeres que tienen más de 80 años. Las de más éxito. Y todo el mundo quiere ir a esas células. Sí, no las de las jóvenes. Podía poner excusas. Es que yo ya con 80, 82, 85, ¿cuántas tiene Carmen? 85. Sí, pero Carmen, esa mujer es una bomba. Al final se acabó ganando a toda su familia con 80 y pico años. Yo me las gano. Sí, mi suegra se ha multiplicado y ganado gente. Y ahora hasta se compró una casa al lado de su casa para tirar paredes porque no le cabe la gente en casa. Sí. Y Dios va a honrar eso. ¿Cuál es la excusa? La edad. Abraham era de casi como 100 años. Y Sara se rió. A saber la risita de Sara qué contenido tenía. Este tipo con 100 años ya no hay nada que hacer. Pero él se esforzó en la fe. Se esforzó en la fe. Cuidado con aquellas cosas que nos hacen mantenernos en medio de la multitud. En lugar de dar un paso a un llamamiento más allá, es a un discipulado con el que Jesús puede construir una comunidad que vaya más allá de tus límites y que puede seguir más allá aún de la propia muerte de Jesús. Y otra cosa que muchas veces yo veo en la Biblia, y es que todos los hombres de Dios lo lograron, y mujeres de Dios, lograron lo que hicieron con lo que tenían, no con lo que no tenían. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué tienes? Pues con lo que tienes es con lo que hay que hacer la obra. No he visto idea más paralizante en el reino de Dios, en el pueblo de Dios, que esa idea de cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, cuando tenga entonces. ¿Pero cómo? ¿A rayos? ¿De dónde viene eso? ¿Qué le importa a Dios lo que tienes, lo que no tienes? Si eres pequeño, si eres grande, si tu debilidad. ¿Qué le viene a Dios, al Dios creador que sustenta el universo en la palma de su mano? ¿Qué le importa lo que tienes o lo que no tienes? Si ese no es el asunto de Dios. Ellos en la Biblia nunca esperan a tener más para hacer lo que Dios les mandó, sino que con lo que tenían, incluso con menos de lo que tenían, porque tuvieron que abandonar, empezaron a hacer las cosas. Si tú estás esperando las condiciones óptimas para empezar a servir a Dios, en cualquier cosa que Dios te esté llamando, estás arruinado. Nunca van a suceder las cosas en las condiciones óptimas. Hay quien espera y hay quien empieza con lo que tiene. Siempre me llamó la atención este texto de 2 Corintios 8. Yo 2 Corintios 8 y 9 también son capítulos que leo y releo constantemente, pero un día tuve un impacto muy fuerte con este texto de 2 Corintios 8, 11 y 12. Está hablando el contexto de una ofrenda que se quiere levantar para los santos, y entonces es en esa ofrenda que las iglesias del norte de Macedonia quieren hacer para Jerusalén, cómo se tiene que hacer la ofrenda. Bueno, ahí se explican varias cosas. Hay mucha revelación aquí. Pero llega el verso 11 y dice: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, se refiere a la ofrenda, pero fíjate el principio que vamos a rescatar aquí. Llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir. Es decir, tú quieres hacer algo. En este caso era una ofrenda. Dice, estupendo, pues hazlo. Dice, para que igual que estuviste pronto a querer, de la misma manera estés pronto a cumplir. Y ahora mira la frasecita que viene ahora. Conforme a lo que tengáis. Porque
si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, es decir, tu querer será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esto es increíble. Es decir, lo que no tienes, a Dios no le importa nada. Lo que tienes, y Dios no dice si es poco o mucho, es realmente lo que cambia el asunto. Entonces dice, lo que realmente Dios acepta y lo que puede ser transformador es lo que tienes pero no liberas. Entonces dice, la voluntad será aceptada conforme a lo que tienes, no a lo que no tienes. Es decir, que a Dios no le importa lo que no tienes. Es que no tengo coche, es que no tengo casa. ¿Cómo voy a ser hospitalario si no tengo casa? Oye, hay un café para invitar a un café. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes pero que no liberas? Porque Dios acepta lo que tú haces conforme a lo que tienes. No le vengas diciendo más a Dios lo que no tienes, porque por cierto, ya lo sabe. Es lo que tienes. Tu voluntad será aceptada conforme a lo que tienes, no a lo que no tienes. ¿Cómo se empieza la obra? Con lo que tienes. Mucha gente nos comentaba ayer, ¿y cómo empezasteis la obra social? Pues empezamos con lo que teníamos. ¿Qué teníamos? Nuestra casa y nuestra formación. Con nuestra casa, nuestro piso y nuestra formación empezamos a coger niños en nuestra casa, 15. ¿Qué teníamos? Pues teníamos una buena formación, muy buena. Cuando nos formamos no sabíamos que iba a ser usada para eso. Queríamos una formación para mejorar nuestra pastoral. Y resulta que Dios la usó para otra cosa, aparte de la pastoral. ¿Qué teníamos? Teníamos una casa que estábamos pagando y todavía estamos pagando. Bendita hipoteca. Algún día seré libre. Y todavía estamos pagando. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que no tienes que te ha impedido servir a Dios? No te engañes. No te engañes. No seas engañado más con el discurso de lo que no tengo. No cuela. A Dios no le cuela. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, ¿tienes la voluntad dispuesta de servir a Dios? Pues perfecto. Será acepta esa voluntad, tu disposición, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces lo que tienes es lo que realmente vale. En términos de ofrenda económica, por supuesto, más claro el agua. ¿Cuánta gente he visto? Cuando tenga daré. Y cuando tienen tampoco dan. Porque si no dan cuando no tienen, ¿cómo van a dar cuando tengan? Si el principio bíblico es absolutamente indiscutible, el que es fiel en lo poco, pues es fiel en lo poco y Dios lo pone sobre mucho. Pero quien no es fiel en lo poco, ¿cómo puede pretender ni aun alcanzar de que Dios lo use para lo mucho? Y Jesús toma a esa multitud y de esa multitud selecciona 12 con nombres. Y a esa multitud la envía a construir una comunidad. Vamos a hacer una comunidad que encarne los valores. Escúchame bien lo que voy a decir ahora. Si el mover del Espíritu no va unido a una encarnación de valores, de comunidad, lo que construimos es un desastre. El fluir del Espíritu tiene que estar sustentado en una comunidad que sustente los valores y que sean los que encarnen los valores de Cristo. Porque un fluir del Espíritu sin comunidad es multitud. Un fluir del Espíritu en comunidad es salir enviados. Estoy con Jesús y salgo enviado a liberar, a predicar y a sanar.
Entonces esa gente que es liberada, sanada, se la integra a la iglesia. Por eso cuando Jesús, es verdad que muere, resucita, pero la comunidad queda comisionada y todos los que se convertían pasaban a ser parte de una comunidad. Por eso un fluir del Espíritu, sin un cuerpo que retenga eso, sin un odre que retenga ese vino, es caótico. Es caótico. Por eso tú estás llamado a algo más que ser multitud. España está en un estado crítico en este momento. No sabemos lo que será, si va a permanecer como va a permanecer, va a cambiar en unos años. Muchos dicen que posiblemente en poquitos años haya una construcción política totalmente diferente a la actual. ¿Y la iglesia qué va a ser? ¿Espectadora de esto? ¿O esta situación tumultuosa es un momento para levantar una iglesia que sea ejemplo acerca de los valores distintos que podemos vivir en cuanto a valores identitarios, en cuanto a valores de compañerismo, de unidad, de sostener a las personas que están pasando un momento difícil? Podemos ser una cosa completamente diferente. Yo tuve una crisis con Dios. Yo estaba preguntándole a Dios, claro, cuando uno oye de tantas visitas que... tengo que terminar. Que llevo ya 1 hora hablando. Ay, Señor. Me parece que empecé hace 10 minutos. Entonces voy a intentar. Pero os cuento este testimonio. Yo tuve una crisis en el sentido de que yo veía todo lo que escuchaba, que pasa en Argentina, que pasa en Nigeria, que pasa en todas partes. O viajo por ahí, viajo mucho, entonces cuando ves lo que Dios está haciendo en Estados Unidos, lo que está haciendo en Guatemala, no sé qué, en fin, aunque no son modelos, son países como otros países donde ves un evangelio tremendo y el índice de criminalidad no desciende. Eso habría que cuestionarse qué evangelio es ese. Si es un evangelio de multitud o es un evangelio de discípulo. Cuando dicen el 40% de la población es cristiana, Honduras, pero es el índice de criminalidad más alto del mundo. O sea, que hay algo que no encaja. A mí esas cuentas 2 y 2 no me dan 4. Porque si lo que yo llamo luz no echa fuera las tinieblas, señores, tengo que reevaluar a qué estoy llamando luz. Porque cuando se enciende la luz, las tinieblas se van siempre. Pero la gente, no, es que las tinieblas son muy tenebrosas. ¿Qué cuento es ese? Si yo llamo luz a algo y no echa fuera las tinieblas, habrá que evaluar a qué estoy llamando yo luz. A lo mejor no es luz a lo que estoy llamando luz. Es religión, pero no es luz. Es multitudes, pero no es luz. Luz tiene que ver con comunidad y encarnar valores. Y gente que tiene una conciencia de la misión, de que sí estoy cerca de Jesús, pero estoy para salir y para ser enviado. Entonces yo tenía ese conflicto y decía, pero entonces, todo me surgió cuando, ya voy a volver a predicar. En Jueces, termino, os lo prometo, porque tenéis otras cosas, tenéis un programa apretadísimo. Termino con esto. En Jueces, en este que también Dios le llamó a hacer algo y puso excusas verdaderas, que era Gedeón. Entonces Gedeón, dice, el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Es decir, había toda una estructura económica basada en el miedo. Los madianitas venían, arrasaban con todo, y ellos, como tenían tanto miedo, se metían en cuevas y el lagar, que es donde se pisa la uva. Decía que estaban aventando el trigo, pero ¿cómo se puede sacudir el trigo en un lugar donde no hay viento? Para que puedas aventar el trigo necesitas viento, sopla el viento, echa quita la paja y cae el trigo. Pero si ellos no hacían eso, yo no sé, soplarían, porque otra cosa no veo. ¿Cómo lo hacían? No lo sé. Pero era un trabajo multiplicado, porque cuando hay una economía basada en el temor, todo se multiplica para mal. Como muchos cristianos generan su economía basada no en la confianza en Dios, sino basada en el temor. Y lo que tiene que ser hecho con un soplido de viento, se meten en un lugar a trabajar, a hacer. Cada uno que saque la simbología que quiera del viento y todas esas cosas. Lo dejo a cada uno a su gusto. Y entonces dice que el ángel del Jehová
se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás, Abizerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo del lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios siempre está con los esforzados y valientes. Siempre. Y Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Esa era mi actitud. Mi actitud era la de Gedeón, exactamente. La actitud de alguien que estaba poniendo una queja a Dios. ¿Por qué Dios no hace las mismas cosas? Porque él decía: sí, mira, el Dios que sacó de Egipto, el Dios que hizo todas esas maravillas, ahora ¿por qué nos tiene aquí abandonados en manos de los madianitas? Si realmente Dios es Dios, ¿por qué permite esta circunstancia? ¿Cuál es la respuesta a Dios? Y le cuestionaba a Dios: ¿cuál es la respuesta? Y de la misma manera yo me dirigía a Dios y decía exactamente lo mismo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Acaso tú haces acepción de personas? No, de naciones sí. De naciones sí. Porque yo oigo todo lo que tú estás haciendo y aquí llevamos 500 años esperando que tú te manifiestes. Porque no ha habido ni siquiera un avivamiento. Hubo cosas minúsculas, gotitas de agua para calmar la sed de un pueblo que lleva 500 años clamando por un avivamiento. ¿Dónde está la respuesta a Dios? Como Gedeón: si Dios está conmigo, ¿por qué permites todo esto? ¿Por qué permites esta sociedad española que se está viniendo abajo? ¿Por qué permites que los injustos y los impíos prosperen y encima nos dicten normas y leyes que afectan a nuestros hijos y a todo? ¿Dónde está ese Dios? En serio, Esta conversación era una conversación interna y continua. Porque uno va predicando, va tal, pero esa queja está aquí. Hasta que un día Dios me respondió lo mismo que Gedeón. Y tiene que ver con todo lo que enseñé. Dice: y mirándole Jehová le dijo. Me encanta esa actitud tan tierna de Dios. El otro lanzándole la queja, como leones. Ahí se le subía todo, como dicen los puertorriqueños: alaba lo que se te trepa cuando sube la ira. Alaba lo que se te trepa y ay, aleluya, porque salen todos los demonios por ahí, los leones. Alaba lo que se te trepa. Entonces ahí está. Dice: y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y pues sigue otro diálogo. Exactamente fue lo que Dios me dijo y lo que me dejó, si queréis figurativamente, helado, congelado. Porque cuando yo le dije a Dios: Señor, ¿cuál es la respuesta para nuestra España? Lo que Dios me contestó fue exactamente lo que le contestó a Gedeón. Dijo: Marcos, ¿quieres saber cuál es la respuesta? Y sí. Me dijo: pues la respuesta eres tú. Y tú eres la respuesta. Y tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta para esta España. Tú eres la respuesta. Tú y nadie más. Nadie de fuera va a venir a salvar nuestro país. Nadie de fuera va a venir. Eres tú con lo que tienes. Eres tú con tu edad. Eres tú con tus posesiones. Eres tú con lo poco o con lo mucho. Eres tú. Y lo que necesitamos es gente como tú dispuesta a salir de la multitud, a ser parte de una comunidad, a ser parte de unos discípulos, a ser parte de gente que deja sus excusas verdaderas y que dice: aquí estoy, lo que tenga que hacer, voy a las calles, lo que haga falta, pero dejo de tener ese espíritu de multitud de vengo a la iglesia para ver qué puedo sacar. No, tú eres la respuesta. Y cuando yo entiendo eso, cuando yo capto eso, se acabaron las excusas, se acabaron las quejas, se acabaron porque Dios lo hace o no lo hace. Yo no estoy esperando un avivamiento. Mira, el avivamiento es la excusa de una pandilla de gandules que están esperando que suceda algo.
gandules, vagos. Aquí hay que provocar el avivamiento. Hay que meterse al fondo, hay que meterse a trabajar, hay que provocar las cosas para que las cosas sucedan. Y tú eres la respuesta de Dios. ¿Tú quién crees que es? Ve con esta tu fuerza, no te envío yo, le dice Dios. No te envío yo. ¿Qué asunto es tu pobreza? ¿Qué asunto que eres el pequeño? ¿Qué asunto es eso? ¿Qué pesas? ¿Qué mides? ¿Qué andas diciendo? ¿Qué andas midiendo? No es Dios. Cuando una persona es atrapada por esto, nada lo detiene. Solo hacen falta 100 hombres, 100 mujeres llenos de esta convicción y comen su tierra, la conquistan. Ponte de pie, por favor. Yo hoy vine a llevarme algo. Te lo dije ayer. Si no quieres que te fastidie la vida, no vengas a la reunión. Y yo vine a buscar algo. Y ese algo eres tú. No es tu dinero. Es tu dinero, es tu casa, es tu coche, es tu vida. Eres tú. Tú eres la respuesta. Pero solo tienes que decir, yo quiero ser esa respuesta. Pasar de tener un espíritu de multitud, a un espíritu de comunidad, de discípulo. Habría que hablar ahora todo lo que significa el sacrificio, entrega de ser discípulo. Pero tendría que hablar de todas las recompensas que hay. Tan satisfactorias. Debe ser increíble el día que llegues allá y te diga, hey, Rebeca, buena sierva y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Todo habrá valido la pena por escuchar eso. No malgastes tus días en las cosas que otros pueden hacer, pero nadie puede hacer lo que tú puedes hacer, que es ser la respuesta de Dios para tu comunidad, para tu trabajo, para tu vecindario, para esta nación que es España. Mi reto, Amistad Cristiana, es este: id más allá. Os veo como un semillero, lleno de gente con tanto potencial, y eso tiene que hacer ¡pah! Explotar. Como ¿cómo se llama esa semilla que le soplas? Y vuelan las semillas de un lado para otro. Y siempre en otros lugares, tantos pueblos y lugares que necesitan del Evangelio. Te invito a que cierres tus ojos unos instantes.